Bueno, muy bien, cuarto bloque ya, tercero o cuarto bloque, nunca me acuerdo. Tenemos un contador de bloques. Recibimos a nuestros queridos compañeros Gabriela Verde, que ya es una participante asidua de A la Olla con los Grillos, y el debutante Sebastián Jordan, Sebastián Jordán, del Consejo de Primaria, Gabriela, y de ADES Montevideo por parte de Sebastián. Así que bienvenidos y un gusto tenerlos a la Olla con los Grillos en esta mesa distinta que hemos inventado para hoy. Bárbaro. Para mí, como siempre, un placer estar acá. Se extrañaba un poco, así que tanto tiempo, pero había que acomodarse en esta nueva changa que nos tocó. Así que, bárbaro, a las órdenes, como siempre. Muy bien, bienvenida entonces. Sebastián. No, muchas gracias también por la invitación. Es cierto, es la primera vez. También eso es un poco raro, ¿no? Descubriendo cosas y bueno, por ahora muy bienvenido acá, tomando unos matecitos con los compañeros. Bien ahí. Bueno, y veamos qué descubrimos en el intercambio, ¿no? Dale. En este primer debate, o sea, podemos llamarle debate, conversación, ¿no? En realidad, el formato será el siguiente. Vamos a elegir un tema por cada bloque. Y ahí, bueno, empezaremos a ver qué cosas nos pueden aportar, qué cosas podemos justamente descubrir, como decía Sebastián hoy, sobre temas que entendíamos del programa que eran importantes para la política educativa, para lo que le pasa a los liceos, a las escuelas hoy en Uruguay, ¿no? Y bueno, para ir arrancando nomás, así como sin mucha más vuelta, sin mucho más gregré, existe actualmente lo que es el Plan Ceibal, que de paso capaz que ustedes nos pueden informar bien de quién dependería, por ejemplo, el Plan Ceibal, porque tenemos entendido que no sabemos si depende de la ANEP o a quién responde, pero dentro del Plan Ceibal hay una iniciativa llamada Red Global de Aprendizajes, que empieza a ser llevada hace alrededor de 2 años adelante, ¿no? Un contacto dentro del CODICEN, por lo que se puede ver en uno de los videos de YouTube de la Red Global, que son nuestras fuentes, así como su Facebook y todos los documentos que publican en la página. Hace un par de años alguien de las oficinas de CODICEN contacta a Michael Fulham, que sería un pedagogo canadiense desde la óptica de lo que significa la palabra pedagogía para los canadienses, que tal vez no sea la misma que aquí, ¿no? Un sociólogo canadiense. Un sociólogo. Él se define como pedagogo para él mismo, ¿no? Capaz que es una de las cosas a discutir. Y Red Global de Aprendizajes es algo que se está realizando en liceos, escuelas y UTUS de este país, donde en contacto con 5 países más, que creo que ahora se han sumado más países, entre ellos Finlandia, por ejemplo, y que se está aplicando hoy en 121 escuelas, 43 liceos y 30 UTUS. Entonces nosotros entendemos que tiene la dimensión de una política educativa, ya no es simplemente un programa, un proyecto piloto, ¿no? Estamos hablando en total de casi 200 centros. Este plan lo que hace es formar a través de los postulados de Michael Fulham, en estas escuelas, liceos y UTUS, a los del equipo docente, que tiene que generar proyectos de centro tendientes a mejorar los resultados. Poco para no es que nosotros tengamos que hablar, sino más bien ustedes. Seguro. No sé si conocían la iniciativa o qué opinan de la iniciativa en general, para ir abriendo el panorama, unos minutos cada uno. Bueno, nosotros para empezar que cumplimos un rol, somos una organización social, un sindicato, y por lo tanto no siempre tenemos acceso a todas las noticias, a todas las políticas que se están aplicando directamente, más allá de que existan ámbitos bipartitos y demás. Este tipo de cosas nunca se hacen tomando en cuenta al sindicato, muy pocas veces a los trabajadores, muy pocas veces a la TD, y medio como que tenemos que entrar a correrla de atrás, ¿no? Con lo cual es un problema muy grave. Y en este caso puntual es uno de los temas que en este momento la Comisión de Proyecto Educativo de ADES Montevideo y la Comisión de Políticas Educativas de FENAPES está poniendo arriba de la mesa para estudiar, en función de que a muchos compañeros les pasa que se encuentran, que están en estos liceos y no lo sabían. Y no saben qué hacer y no saben muy bien cómo moverse, y nos preguntan a nosotros y nosotros en realidad tenemos que escucharlos a ellos. Nosotros lo que hemos ido viendo, hay compañeros en la comisión que han estado trabajando más de eso que yo, pero más o menos, es que detrás del caballo de Troya de la tecnología existe un montón de contenido, de políticas educativas, yo no sé si llamarlo pedagogía, pero de políticas educativas que incluyen lo institucional, incluyen lo pedagógico, pero también lo didáctico, el cómo se enseña, ¿no? Que vos como que comprás todo el paquete, ¿no? O sea,
en principio uno podría decir, no está mal compartir experiencias entre distintos centros. Habría que ver si el contexto de los países que forman esta red es nuestro contexto, pero eso es aparte. Pero en principio no podría no estar mal. Pero el tema es que vos no comprás solo eso. Y lo comprás, además. Porque esto, el señor Fulan y la New Pedagogy for Deep Learning... aprendizaje profundo es un concepto que manejan ellos. Sí, el aprendizaje profundo, que es más o menos un refrito del aprendizaje significativo del constructivismo. No es nada muy novedoso. No hay mucha cosa novedosa acá, salvo las nuevas tecnologías, probablemente. Como marco, además, porque las nuevas tecnologías en este proyecto marcan todo está dentro de lo que son las nuevas tecnologías, las TIC, digamos, ¿no? Pero a lo que iba. Todo esto está auspiciado por una serie de corporaciones multinacionales que son prácticamente oligopólicas a nivel global, dedicadas a la tecnología y a la publicación de productos educativos, ¿no? Pearson es la más notoria, pero hay una serie más, por hablar de algunas más conocidas a nivel general como Microsoft o Google, ¿no? O sea, y bueno, en realidad nosotros estamos haciendo un movimiento hacia ahí. Es cierto, en el caso de secundaria, si son 43 como vos me decís, es más del 10% de los liceos. No es un dato que sea muy público, de hecho yo me acabo de enterar por vos del dato exacto. Y está haciéndose todo un movimiento hacia ahí, sin discusión previa, sin pasar por ningún lado y sin ni siquiera tener, creo yo, un compromiso muy grande de las autoridades de la educación. Porque se hace desde un gobierno paralelo y oscuro que hay en la educación en este momento, que es el Plan Ceibal. O sea, podríamos recatar de lo que vos me decís, en primer lugar, no habría consulta hacia el sindicato, no habría un diálogo, una información hacia el sindicato de esta aplicación de planes, el gobierno paralelo y la financiación son los tres datos que yo puedo sacar más o menos de... O sea, la financiación no necesariamente de esta aplicación puntual, sino de todo lo que es las publicaciones y la difusión de Fulan y de sus propuestas, ¿no? Fulan es en este momento el pope de las reformas educativas actuales, ¿no? O sea, y no solo en Uruguay, sino a nivel global, ¿no? Así que, pero no ya te digo, en eso incluso creo que no vamos a quedar enfrentados probablemente porque lo más complejo de todo esto es entender que hay un ente que no tiene que ver con el gobierno de la educación que está gobernando la educación, que es el Plan Ceibal. Porque en muchos casos es así. Gabriela, bueno, también un comentario sí, general, digamos unos 5 o 6 minutos, así más o menos parejo. Dale. Para primaria no es tan grave la situación como para secundaria, porque nosotros tenemos 2.900 escuelas en todo el país. Hablamos de un 5%, calculando rápidamente. Claro, y aquí el hecho fue que en las escuelas se les preguntó si querían entrar en esto de la red global. Sí, solo si todos los maestros y docentes de la escuela aceptaban, entraban en la red global. Esa es la información que nosotros, el 4 de febrero, cuando asumimos, recibimos. Cuando empezamos a preguntar cómo era esta cuestión de la red global. Para nosotros, desde el equipo, no es un diseño de política educativa a la que nosotros podamos ir caminando. En este sentido, ¿no? De lo que se plantea acá. Sí nos preocupa muchísimo y tenemos algunos reparos con respecto a todo lo que significa Ceibal, que es mucho más grave de lo que significa la red global, porque la red global es una propuesta que se puede asumir desde los centros, que necesariamente tiene que pasar por acordar con los trabajadores, y nosotros siempre pensamos con los trabajadores organizados, ¿no? No con las escuelas aisladas, los liceos aislados, sino con los compañeros de los sindicatos, de las ATV. Que ¿pasa en el caso de las escuelas primero por el sindicato o que debería pasar? Porque en el caso secundario no pasó. Yo estoy hablando ahora en general, ¿no? Que debería pasar. En el caso de las escuelas pasó puntualmente a las escuelas, se les convocó a las escuelas. No está muy claro tampoco que bien profundamente el estudio de este trabajo, y tampoco tenemos, que eso es otra de las cuestiones que tienen que ver con las políticas educativas, evaluación. ¿Cómo se evalúan los resultados? Y no tenemos. Entonces, en función de eso, nosotros no podemos decir es un diseño de política educativa que vaya caminando el CEIP, porque no tenemos
estos detalles que son tan fundamentales como para poder decir es un diseño político educativo. Claro. Y caminamos hacia ahí. Lo grave del Plan Ceibal para nosotros es el tema de la protección de los datos. Ese es, y en ese sentido estamos trabajando. Nosotros en primaria tenemos el sistema GURI, por eso es diferente a media. Y por eso después, en el siguiente bloque, vamos a trabajar un poquito con el otro tema con respecto a eso. La protección de datos, hay una ley, la ley Habeas Data, que tiene un número que no me acuerdo nunca, que lo tendría que haber traído, que empieza a 18.000 y algo. Pero bueno, ustedes lo buscan, que son grandes buscadores. Acá. Y que dice que todo el sistema de datos de los entes públicos tienen que estar protegidos y tiene que ver con es la protección de los datos de los entes públicos, esa ley. Claro. ¿Qué sucede con el Plan Ceibal? El Plan Ceibal es una organización pública no estatal, entonces no entra dentro de la protección de los datos. ¿Cómo no puede entra ser? dentro de esa... La ley no rige para Pero ¿cómo puede Ceibal. ser el Plan Ceibal algo no estatal, digamos, que es como una... una fundación. como si fuera una ONG, digamos? No tiene figura de ONG, depende directamente del Poder Ejecutivo. Pero se rige por la ley de público-privado. Exacto, se rige, o sea, no tiene las mismas obligaciones que tiene un ente estatal. ¿No está dentro del marco de la ANEP? Nada. No. Es como aparte totalmente. Totalmente. Depende directamente de presidencia. De Brejner, digamos, o sea. De Presidencia de la República. Y la capaz que incluso está puentean presidencia. Sí. La protección de los datos, la No, protección de los datos, ¿qué implica? ¿Dónde se guardan esos Ahí datos? está. ¿Qué es eso? Primaria lo guarda en el sistema GURI. Es un sistema único de registro donde están todos los datos de todos los niños, todos los docentes, todos los auxiliares, de las escuelas, todo. Que es la vía por la que están entregando el carnet también ahora, que están accediendo hay los padres. muchísima cosa. Dentro de GURI no solo están las notas, están las direcciones, los teléfonos, Sí, están. dónde viven, qué escuela. Nosotros podemos decir hoy, bueno, que también tenemos algo para contar que estamos trabajando con eso, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un ranking, bueno, ¿cuáles son los niños en primer año que tienen más dificultades de aprendizaje? Ahora, en este bimestre, sabemos que son estos 4.000. ¿Dónde están? ¿En qué escuela? Bueno, a partir de eso, ¿qué recursos tenemos para trabajar con estos niños? Esas son las cosas que nos permite este registro único. Un sistema de base de datos, digamos, Es un básicamente sistema de base de es datos eso. protegido y que está en la órbita de Antel y que tenemos los filtros casi diarios de Antel que nos permiten que eso está cerrado y que no y la seguridad de que nadie más que primaria lo ve. ¿Rige solo para los públicos eso, también para los Sí. colegios privados? No, los colegios privados tenemos una gran dificultad. Algunos colegios privados aceptan poder ingresar en este sistema de datos y otros no. Ahí tenemos una gran dificultad, porque cuando un niño de colegio privado viene al sistema público, No se no sabe tenés nada de historia. No tiene historia. Entonces es muy complejo eso, pero es muy complejo también hacer que desde el sistema privado se incorporen al sistema GURI, porque ellos ya han comprado otras plataformas, New College y no sé cuántas cosas más, que seguramente están vinculadas a Google y a Microsoft y todo esto. Claro, entonces vos me planteas, entonces, más allá de Fulan, ir a Plan Ceibal y ver el problema de las bases de datos, es lo que me venís planteando. Eso es el problema que nosotros vemos como grave, porque ¿qué sucede? La base de datos del Plan Ceibal está en Estados Unidos. Y no solo que está en Estados Unidos ya no está teniendo tanto tema de poder acaparar todo esto, sino que también está puenteando, como dice, con Israel. Entonces, nosotros tenemos acá una gran dificultad de soberanía Ujú. y de política realmente internacional que hace a que sea mucho más grave que la red global o con cualquier otra cuestión. Es que si las discutimos, si abrimos la cancha, si realmente convocamos a las ATD y a los sindicatos, la podríamos subsanar, ¿no? Pero esta dificultad para nosotros es muy grande. El Plan Ceibal, a través de Brejner, está permanentemente
no quiero ser grosera, pero interpelando al CEIP para que entregue estos datos. El CEIP no entrega estos datos porque está regido por esta ley y se mantiene fuerte en esto, y solo se pueden transmitir, solo estamos autorizados a intercambiar los datos, algunos datos de los niños con el BPS, por ejemplo, el tema de asignación familiar, claro, y con el sistema integrado de salud, algunas cosas. Bueno, entonces en este tipito lo que me queda claro es que hay una problemática fuerte en este momento en el Consejo con respecto a la protección de los datos. No sé si ustedes dos querían hacer acuerdo y seguir por el lado de los datos o trabajar nuevamente sobre las cuestiones pedagógicas de Fulham, digo. Las dos cosas son importantes, pero hay una diferencia muy importante con respecto a secundaria, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después, y el tema de la protección de trayectorias y la parte del soporte informático de eso, y es que esos datos son un producto también, que se compra y se vende. Y en realidad, todos los datos, no los que genera primaria, pero los que genera secundaria, se almacenan en un servidor de Google. Porque el año pasado se firmó un acuerdo entre el Plan Ceibal y Google, donde IANEP participó igual, donde lo que se planteó fue eso, y hubo una resistencia muy grande de parte de algunos compañeros, en el caso de nuestro sindicato de gente vinculada a informática, además que lo planteaban con una gran preocupación, y se conectaron con otros compañeros, por ejemplo, de la Facultad de Ingeniería, porque el Plan Ceibal, y eso es otra cosa que es importante verla, ha ido mutando, ¿no? También en su esencia. El Plan Ceibal, cuando se presentó con toda aquella cuestión telúrica, la canción de Drexler y todo, el niño con la XO abajo del árbol y todas esas cosas, a la sombra del Ceibal, una de las cosas que llamó a mucha gente a simpatía del Plan Ceibal era la promoción del software libre, que creemos que es algo importante, y es algo educativamente importante además también, ¿no? Pero eso ya está. Desde el año, por lo menos desde el año pasado, cuando se firmó este acuerdo, donde se colocan este producto, que es una base de datos increíblemente enorme y rica de nuestros estudiantes menores de edad en un servidor de Google, ya está. Y el paso siguiente, que era natural, se está dando ahora, y es que las próximas máquinas del Plan Ceibal van a ser Chrome. Estamos en un problema ahí de la nueva generación, digamos. Yo creo la mutación esta del capitalismo, ¿no? Actualmente tenemos una cámara de comercio digital, no me acuerdo el nombre exacto, pero así como en su momento la industria llevó a la creación de cámaras de industrias, los servicios como tercera generación del capitalismo, llegamos a la cuarta generación donde hay empresarios digitales, ¿no? Y todo esto conlleva estos problemas que creo que estamos un poco verdes. Pero bueno, volviendo a la fuente que yo después le recomiendo, esta es redglobal.edu.uy. O sea, el tema es que lo tienen todo público, pero creo que a diferencia de, por ejemplo, el ADN de la educación, no hubo una gran presentación con bombos y platillos de esta iniciativa. La información está en la web, después yo les paso los datos, pero no ha sido como publicitada intencionalmente, por lo menos desde la ANEP. Eso no quita que creo que podemos discutir algunas cosas implícitas en el proyecto pedagógico de Fulham, que los invito un poco a eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de las 6 competencias que propone como rúbrica para evaluar? Con lo que preguntaban ustedes hoy. Ellos evalúan los resultados del proyecto en función de un modelo pedagógico, entre comillas, que dice que hay 6 competencias: carácter, pensamiento crítico, colaboración, creatividad e imaginación, comunicación y ciudadanía global. En eso se basan los objetivos y la evaluación del proyecto No sé qué opinan respecto a esto como una política pedagógica. Bueno, me pasó acá no voy a hablar como integrante del equipo del CEIP, acá voy a hablar como Gabriela, maestra. Bueno. Que no dista mucho de lo que también pensamos en el equipo. Primero que nada, no estamos de acuerdo con las competencias, trabajar por competencias. Nosotros tenemos un programa escolar al que acordamos, al que hay que seguir trabajando y evaluando, y que ahora vendrá una etapa de ver si se le puede reformular algo o no, o seguiremos en eso, pero es un programa que se aprobó en el 2008, y esos son los contenidos a trabajar en todo primaria, ¿no? Desde inicial hasta 6º año,
que lejos está de pensar en las competencias. No encaja esto con el diseño curricular que tiene primaria, evaluar por competencias ni trabajar por competencias. Si bien hay una fuerte tendencia y hay disputa en esto también, porque lo pedagógico es bien político, y entonces a veces confundir la didáctica con la pedagogía es intencional políticamente, y esto de las competencias para nosotros no encuadra. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir un ser competente? Primero, que es un término totalmente economicista en la educación. Competencia, uno cuando trabaja en educación no compite ni con otro, ni consigo mismo, ni el docente con el alumno. No se está compitiendo para ver si soy más ¿qué era? Carácter, pensamiento crítico, colaboración. Sí. A mí lo que me cuesta de esto, que es como a veces son las 6C. Las 6C, carácter, pensamiento muy crítico. Claro. Es too much cool. Si soy más crítico. El tema es que es ciudadanía global es la que me mata, que aparte ellos, por ejemplo, fundamentan, ¿no? En sus conferencias que el problema es que tienen que tomarse esto con seriedad, porque formar en ciudadanía global es imprescindible para forjar los líderes del mañana. Ahí te tiro otra frase a ver qué les parece. Yo lo doy vuelta, si quieren, damos vuelta y decimos la solidaridad internacional. Trabajar en eso sí es fundamental, ¿no? Somos niños acá, hay otros niños en América, en todos los países de América, que sería muy interesante poder vincularse. Hay niños en Palestina, hay niños en México, en Estados Unidos, hay niños por todos lados, y cómo piensan y cómo actúan y qué es lo que hacen, y ser solidarios con las cosas que nos están pasando en todos los países no me parece mal, pero eso, medirlo como una competencia, no encaja, es no medir nada. Decir, trabajar por competencia es no hacer. En educación. En educación son otras las cuestiones. Hay cuestiones que ahora está en discusión también, que en el marco curricular común. Por ejemplo, ¿qué cosas tenemos como para que de contenidos y acordamos socialmente? Por eso ahí tiene que estar los sindicatos, las ATD, los consejos de participación, los padres, todo. Como sociedad, ¿qué acordamos? ¿Cuál es el recorte de contenido que le vamos a dar a los niños en tal y cual etapa? De 0 a 6 años, de 6 años a 12, de 12 a 15, etcétera, 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 en los distintos etapas que nosotros tenemos y trayectorias que tienen nuestros niños desde que entran al sistema y egresan del sistema. ¿Qué opina la academia con respecto a estos contenidos? ¿Qué opina bueno, como ya dije, la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso no es, nos juntamos todos y a ver, tiro esto, tiro lo otro. No, hay mecanismos por los cuales tenemos eso. Y tenemos mucha cosa escrita. Tenemos, por ejemplo, si empezamos de lo más general, por eso estamos en contra de esto de los contenidos, porque tenemos trayectoria de trabajo hecho, tenemos el Congreso Julio Castro. Claro. Tenemos el segundo Congreso de Educación. Ahí hay mucho material de por dónde va la educación, por dónde debería ir. Gabriela, te corto por el tema de tiempo. Sí, dale. Damos paso a Sebastián también. Sí. No, en general, primero que arrancar con algo que creo que Gabriela me da pie, es indudable que las políticas educativas y que la pedagogía es política, pero el problema que tenemos, o por lo menos como lo visualizamos nosotros, históricamente, es que esa política se transforma en política partidaria. Y esto es dramático en momentos electorales. ¿Qué relación vendría teniendo con, por ejemplo, con todo lo anterior, con la línea de las competencias, etcétera? No, ¿tiene un vínculo? Porque mira, a lo que voy es lo siguiente. Sí, tiene el siguiente vínculo, que es dónde se determina qué es lo socialmente válido para enseñar y para aprender. ¿Sí? Si eso lo determina, si ese espacio queda completamente o casi completamente, porque la ley de educación implica la representación social, en manos de los partidos políticos, en realidad la educación pasa a ser un arma arrojadiza. Claro, se entiende. Entonces, es simplemente un paréntesis casi, pero esto es lo que por lo cual nosotros remarcamos la necesidad de autonomía y cogobierno, porque esa representación social, esa discusión social abierta, amplia, tiene que darse por representantes de los distintos actores de la educación. O sea, habría un punto de partida base, desde tu punto de vista, que sería
más allá del planteo pedagógico de fulano, ¿no? El problema es que venga un canadiense con un equipo técnico a plantear cuál es la política. El problema es que esto no pase por de... ningún lado. El problema es que esto para un padre sea chino mandarín y nadie se preocupe de hacer una transposición didáctica. El problema es que cuando se discute de política lo único que se habla sea de indicadores. Ese es el problema. Y eso es así porque los tiempos políticos partidarios son mucho más acotados que los tiempos educativos. Claro. Por eso es que simplemente era como una especie de paréntesis, decir, Está bueno, el una primera cosa, nosotros cuando decimos autonomía como gobierno de la NEP, lo decimos por esto. Por esto mismo, ¿no? Y no es cerrarse a Fulham. Bueno, vamos a discutirlo, ¿entendés? Digo, vamos a discutirlo con Gabriel, vamos a discutirlo con ustedes, vamos a discutirlo con parece que es como que está tan repetido esto que es necesario volver a darle sentido claro, en estas charlas. Porque justamente me daba pie como para decir, bueno, mirá que esto no es solamente un eslogan, ¿no? O sea, autonomía de gobierno de la NEP tiene un sentido que es este. Bien. Ahora vamos de nuevo a lo de las 6C, esa. Esto se vincula, por lo que nosotros hemos podido ir viendo, con una sumisión de la educación y de las políticas educativas en general al mercado, en dos sentidos por lo menos. El primero, que es el más evidente, que ya estuvimos hablando, que es que esto todo se compra, se vende y tiene auspicios y tiene costos, ¿sí? En secundaria logramos frenarlo desde el sindicato, pero hubo un intento de imponer un texto obligatorio de inglés, que era de la Pearson, ¿no? Bueno, ahí hubo que, como siempre, saltarla de atrás, porque esto tampoco fue algo que fuera públicamente difundido, entonces cuando nos lo vimos arriba ya lo teníamos, tuvieron que dar marcha atrás porque es impresentable, pero hay una mercantilización del producto educación, que se ve además en mucho del lenguaje, cuando te hablan de oferta educativa, variada, ¿no? O sea, hay mucho en el lenguaje que es un lenguaje mercantil. La educación avanza hacia ser un producto que se compra, que se vende, que se consume. Eso por un lado, eso tiene que ver por un lado con esto porque está muy vinculado con toda esta gente. Pero el segundo sentido es más estructural, si querés, ¿no? Y tiene que ver con que esto es la adaptación a el modelo de organización del trabajo postfordista. A ver. Hagamos el vínculo para el vecino y que sea claro. Me tomo un mate y lo intento, a ver si el mate me da un envión de transposición didáctica. Bien. Con un poco de mateína y transposición. Mateína, sí. Reserva del docente. A ver, digamos que hacia finales del siglo XX, del siglo pasado, hay un cambio en la estructura del trabajo donde aquel modelo de fábrica con horarios concretos, tareas claramente divididas, ¿no? Esa fábrica que más o menos es la que nosotros tenemos en la cabeza, dejó de existir, o mejor dicho, no dejó de existir, dejó de ser el ideal. Sí. Y pasó a ser el ideal otra cosa, ¿no? A ese modelo de la fábrica, las 8 horas, el pito para entrar, el pito para salir, la media hora para comer, mi rol de ¿no? tiempos modernos, ¿no? Sí. Chaplin ajustándola. Bueno, a eso le llamaremos Fordismo. Se le llama Fordismo. Modelo fordista de la organización del trabajo. Después de los años 80 y sobre todo a partir de experiencias en Japón, por ejemplo en la Toyota, y por eso a ese otro modelo postfordista se le llama a veces Toyotismo. Se trata de un trabajo donde una organización de trabajo donde se trabaja en equipos, el trabajador es mucho más creativo, es mucho más independiente, pero también se trabaja en una forma con todo un revestimiento de marketing y demás que hace que el lenguaje del business, que está muy presente en todo Fulham y en esto de las 6C especialmente, todo te lo quieren vender esto, es bravísimo. Hace que sea un modelo que también es mucho más opresivo en algunas cosas. Porque la opresión ya no viene del capataz, sino que viene de vos mismo. Que si le fallás a tu equipo, sos una mala persona. Claro. ¿Sí? Donde el disenso ya no tiene lugar. Por eso yo, de estas 6C, y ayer lo estábamos hablando con unos compañeros, hay una que es especialmente notoria en esto, que es la de pensamiento crítico. ¿A qué llama esta gente pensamiento crítico? Bueno, ¿a qué llama esta gente? Se podría poner como corolario a cada cosa que dice esta gente. Perfecto, pero la de pensamiento crítico es importante, porque cuando nosotros hablamos de pensamiento crítico, y creo que con esto vamos a estar totalmente de acuerdo, hablamos de, dar un trasfondo social, analizar qué es lo que hay atrás de cada hecho, qué relaciones sociales, de poder, de dependencia, más hay detrás de cada hecho, y complejizarlo, ¿no? O sea, hacer que ese hecho simple sea más complejo. Esto es todo lo contrario. Esta gente le llama pensamiento crítico la resolución de problemas.
Bien. O sea, es todo lo contrario. El pensamiento crítico para esta gente es que nosotros cuatro acá podamos solucionar, podamos intercambiar a través del proyecto de centro, que tenga que ver, yo que sé, con el sostenimiento ecológico, y entonces solucionemos el problema del mundo. ¿Sería algo así como el pensamiento crítico para una visión sería resolver los problemas, y el pensamiento crítico que ustedes están proponiendo, esto a los dos, sería generar o plantear problemas? Claro. ¿Problematizar una Exacto. realidad o va por si ahí? querés verlo así, pero es que es muy pragmático esto, ¿no? Nosotros lo que veíamos como, perdón que interrumpa, No. en la cuestión de trabajar por competencias, vos competís hacia este producto. Claro. Me suena horrible hablarlo así porque me cuesta hablarlo así. Pero es eso. Es este producto. ¿Qué significa producto? Vamos a ponerle un ejemplo a los padres. Vamos a ponerle el ejemplo de que los chiquilines en un sexto año, vamos a suponer que le encanta el fútbol, Sí. es trabajar para hacer un partido de fútbol, un campeonato de fútbol. Claro. Entonces se arma toda una estrategia ¿cuál va a ser el producto? Jugar el partido de fútbol. Entonces llego hasta ahí. Trabajé hasta ahí, armé los equipos, capaz que escribí alguna cosa, escribí alguna cartita para el otro, para invitar a los amigos de la otra clase, tomé algunas medidas, hice algún cálculo de probabilidades, plin. El producto final es el partido de fútbol. Sí. Y entonces ahí ya está. Tal cual. Y ese Llegué al partido de pensamiento fútbol. crítico sería capacidad de visualizar los problemas en el camino En hacia el camino. determinado fin, Y por ni ejemplo. siquiera A es ese necesario producto. visualizarlo, lo No, necesario no. es solucionarlo. Solucionarlo, ¿está? Es eso. Entonces, eso es muy acotado. Es recortarle el derecho Exacto. a ser crítico de verdad al individuo, a profundizar el conocimiento a través de los contenidos que nosotros decidimos que íbamos a tener para sexto año de escuela con respecto a la matemática, la lengua, la historia, Sí, porque eso es importante, porque es como que naturalmente no. En un cierto sentido común, el mundo funciona así, siempre funcionó así, y eso no es verdad. Y para saber que eso no es verdad, vos necesitas contenidos. Claro. ¿Ah? Ese contenido podrá tomar el nombre de Marx, de Bakunin o de quien sea, o de otro pensador crítico que no sea marxista, ni siquiera tiene por qué ser de izquierda, pero vos necesitas conocer ese pensamiento para darte cuenta que hay una parte del salario que no te la están pagando y que esa parte del salario se la queda a alguien. Porque a lo que esta gente llama problema es a cómo producir mejor. No, o sea, digamos, y tal vez cerrar también con este bloque, pues ya nos estamos quedando, tenemos que pasar el canal, si no la Ursex se nos enoja. Motivo simplemente no ese, la para el Ursex. corte. No. Pero sería no tanto crítico para ver cómo soluciono paso a paso, sino para pararme a pensar por qué hay gente que se le ocurre plantearse este problema y no el de la injusticia. por ejemplo. Podamos resumirlo así. Con esto, pitos y flautas, nos vamos a la tanda y volvemos. Da para mucho, me parece, este tema, sin pero duda. Sí. Pero Queda nos quedó un claro, montón, pero nos quedó claro vamos por qué la resistencia, por qué el temor a este caballo de Troya que hablaban ustedes dos al principio, qué es lo que nos quieren meter con toda esta movida de la 6C, de la tecnología, de las TICs y todo eso. Bueno, brevísima pausa y volvemos con Trayecto al Aprendizaje y cerraremos con un bloque donde, ¿cómo es que se le dice? Recreo, tema libre. Tema libre. Redacción.